Buenas noches, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Cómo estás, Brian? Buenas noches. Franco Saldarriaga, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchas, Franco? Sí, profe, sí se escucha. ¿Cómo estás? Gracias. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, señores. Saludándoles hoy día 25 de abril. Esta es nuestra cuarta sesión. Nos han alargado 15 días más. Las cosas están inciertas. Igual, nosotros continuamos. Eh, Les ha llegado un comunicado a su correo, chicos, por si acaso, acerca de la evaluación y de las clases, eh, de las clases teóricas, perdón, de las clases prácticas. Ya, a mí me están informando, me están comunicando que va a haber una evaluación la semana 6. ¿Ya? Va a ser una evaluación casuística, ya, va a ser una evaluación teórica y casuística, y vamos a habilitar las opciones de la plataforma para poder realizar todos esos trabajos, ya posiblemente sea a través de tareas. Y igual, entonces nosotros vamos a continuar con el desarrollo de nuestras sesiones, ya sí, el trabajo las evaluaciones van a ser individuales, ya, en este mismo horario, ya, en este mismo horario, no va a ser en otro horario. Y me comunican también lo siguiente: como estamos en este momento desarrollando solamente las horas teóricas prácticamente, eh, va a quedar pendiente las horas prácticas para que en algún momento, ya en algún momento, dependiendo de cómo va la situación que disponga el gobierno, se pueda completar esas horas prácticas, esas horas en laboratorio, en taller, ¿no? Mediante la implementación de sus circuitos, mediante la programación, aunque algunas cosas podríamos hacerlo nosotros mediante los simuladores, mediante los emuladores. Sin embargo, ¿no? Algunos de ustedes pues no tienen, no cuentan con los recursos en ese sentido, entonces dificulta el trabajo, ¿no? Yo puedo estar monitoreando, compartiendo, ustedes pueden compartir su pantalla y yo ver en qué van durante la programación o durante la simulación. Pero algunas cosas pues necesitamos hacer, instalar, configurar, en este caso cuando entramos a la parte de programación de microprocesadores o programación a través del lenguaje VHDL. Entonces, nos preguntamos y la respuesta fue lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasaría si todo este ciclo, ¿no? Todo este ciclo se alarga la cuarentena, no habría posibilidad para poder retornar a los laboratorios? Entonces, igual ustedes eh, tendrían que, dejar pendiente esas horas prácticas, y al finalizar, de hecho que en algún momento se va a terminar esta cuarentena, ahí tendríamos que retomar, ¿no es cierto?, esas horas prácticas que estamos dejando por ahora. Sí, Franco dice posiblemente sea todo el año. Posiblemente, Franco, posiblemente, ¿no? Entonces el instituto seguramente está evaluando, ¿ya? De qué manera salir de toda esta situación. Muy bien, entonces vamos a continuar con esta sesión, ¿ya? Continuamos con esta sesión. Eh, ya estamos a un mes, imagínense, de haber iniciado, ¿no? Nosotros no nos detenemos, nosotros vamos avanzando, ¿ya? Y los dos últimos temas del sílabus, ¿no? Son básicamente centrados en los circuitos secuenciales para poder, vuelvo a repetir, reforzar y de entrar con toda la teoría y con todos los conocimientos a la parte de programación, tanto de PLD como en VHDL, ¿no? Entonces la semana pasada, recuérdate que hemos
dado los conceptos teóricos, la parte teórica de cómo funciona un PLD a partir de unas celdas, ¿no es cierto?, de unas arrays, de unas matrices de compuertas lógicas compuestos por AND y por OR. Y resultado de eso, ¿no? Esos dispositivos son programables y entonces había varios tipos de PLDs, ¿no? Unos ya predefinidos por el fabricante y otros reconfigurados en el campo, ¿no? Entonces uno de esos que son reconfigurados en el campo son los tipos de PLD llamados los GAL y los PAL, ¿no? Y nosotros habíamos hecho un ejemplito, ¿no?, de un circuito, de un chip llamado GAL, en este caso era el 2210, ¿no? Sin embargo, también hay otros circuitos más, eso en las siguientes semanas lo estaremos retomando, ya cuando vamos a hacer la aplicación, ¿no es cierto?, de ese tema de los circuitos combinacionales y los circuitos secuenciales, no solamente en PLDs, sino también en VHDL. Entonces, acuérdense también que los PLDs es un tipo de chip, ¿no?, que no tiene memoria internamente a comparación de los microcontroladores o los microprocesadores. Entonces continuamos con los circuitos secuenciales, ¿ya? Entonces, la suma de esas dos, ¿cierto? Ya, de hecho que ustedes han pasado también por esos temas, el ciclo anterior, y estamos reforzando, para que no haya ningún inconveniente al momento de hacer nuestro diseño. Entonces estaríamos listos para realizar el diseño e implementación de los circuitos secuenciales utilizando los flip-flops, ¿correcto? Los flip-flops, ¿ya? Entonces hoy día vamos a hacer un repaso de todo ello, ¿ya?, para estar listo y de entrar al corazón de los sistemas digitales. Vamos a recordar lo siguiente, ¿ya? Vamos a recordar, y ustedes también lo han trabajado a lo mejor desde un primer ciclo, desde un primer inicio, ¿no?, el tema de los multivibradores. A lo mejor no lo llamaron el multivibrador, pero sí lo llamaron a lo mejor con el término de un temporizador, ¿ya? Entonces, un multivibrador, y en este caso biestable, ¿ya?, porque acuérdense de esos circuitos temporizadores, en realidad son circuitos vibradores, multivibradores, ¿no?, del tipo astable, del tipo monoestable, y aquí estamos en el tipo biestable. Entonces esos circuitos que ustedes han trabajado a lo largo del primero y el segundo ciclo, ¿no?, ha sido básicamente compuesto por un chip que ha sido el temporizador 555. Y ese temporizador 5.5, ¿no?, de acuerdo a su configuración, ustedes lo han configurado como un tipo estable, como un monoestable, incluso tienen posibilidades para hacerlo trabajar como un biestable y también como un PWM, ¿no? Entonces, tienen varias configuraciones pero de los cuales el más utilizado, ¿no?, son el monoestable y el estable. Y en lógica secuencial y en lógica combinacional, lo han hecho trabajar seguramente como estable. Entonces, ¿por qué lo llamamos multivibrador biestable? Porque disponen de dos estados estables, ¿no? Es tal como el 1 y el 0 lógico, ¿no? Entonces, el cambio de estos estados ocurren, mira, el cambio de estos estados ocurren en el instante, cuando hay un pulso de disparo. Entonces, esta señal se mantiene en 1, ¿ya?, en un tiempo indefinido, ¿ya?, hasta cuando ocurre un pulso, y en ese instante va a cambiar su estado de 1 a 0. Este será otro tiempo indeterminado, ¿correcto?, hasta cuando cambie el estado a través de un pulso y se irá el cambio de 0 a 1, y así sucesivamente. Los cambios serán cada vez que haya un disparo, ¿cierto?, mediante un circuito,
¿cierto? Un circuito que me genera esta señal. Entonces, desde ya, yo tengo acá dos circuitos. Un circuito que me genera el disparo y un circuito que me genera el tipo de salida biestable. Entonces, en un diagrama de bloques, acá estamos poniendo, ¿no?, en una caja negra el circuito biestable, ¿ya? Y en la entrada, un elemento que va a realizar el disparo y lógicamente aquí en la salida voy a tener esta forma de señal. Entonces, dentro de este circuito que me va a generar esta señal, estará compuesto, ¿no?, de muchos circuitos secuenciales y acuérdate también que los circuitos secuenciales, y ahora vamos a ver, están compuestos de los circuitos combinacionales. Entonces, eso es un circuito o es un multivibrador biestable. ¿Dónde está su aplicación de esos multivibradores biestables? Son utilizados, mira, un multivibrador biestable, son utilizados en la fabricación de flip-flops. Y esos a su vez, lógicamente, son el elemento fundamental de la lógica secuencial. En un momento, ¿no?, y vuelvo a repetir, lo mejor, un sistema digital pues está compuesto por un elemento programado, llámese microprocesador o microcontrolador, y ese microcontrolador o microprocesador es un conjunto de registros, los registros son un conjunto de memorias, las memorias son un conjunto de flip-flops y así sucesivamente. Entonces, estás viendo que ya estamos entrando ya a tallar en lo que corresponde a memorias. Aquí tenemos un diagrama, ¿ya?, de un tipo de flip-flop, ¿ya?, que hace el trabajo de un sistema de lógica secuencial. Un sistema de lógica secuencial es la salida o es el bloque de dos elementos. Esos elementos son la lógica combinacional y un elemento de memoria que me permite almacenar algunos datos. Entonces, estamos viendo aquí que existe una línea de realimentación desde la salida del elemento de memoria hacia la entrada de la lógica combinacional. Muy aparte de esta lógica combinacional, ¿cierto?, tenemos sus entradas y sus salidas combinacionales. Y el elemento de memoria tienen las entradas combinacionales, que serían las salidas de la combinacional, y su salida en memoria en este caso, sus salidas que van a almacenar alguna información. Entonces esto es un bloque, ¿ya?, de un flip-flop, en este caso podría ser síncrono o podría ser síncrono. Y ya más adelante vamos a ver el detalle de asíncrono y síncrono. ¿Qué es un flip-flop? Un flip-flop, ¿no?, es un multivibrador del tipo biestable. A este multivibrador del tipo biestable también se lo llama, o también lo podríamos considerar como la unidad mínima de almacenamiento de información. Y la unidad mínima de almacenamiento de información, lógicamente, es un bit, que podría ser 1 o que podría ser 0. Entonces, este flip-flop va a almacenar un bit de información. Tenemos aquí el bloque de este flip-flop. ¿Qué tenemos? Tenemos líneas de entrada, tenemos una línea para ingresar los pulsos de reloj, por eso que hemos empezado con el multivibrador, ¿cierto? Y mencionando que han utilizado posiblemente el multivibrador del tipo estable, ¿no? Y tenemos las salidas complementadas, ¿no? Si por aquí me sale 1, por este lado saldrá un 0. Entonces, por eso me indica aquí este Q, ¿cierto?, es de salida y hace referencia, ¿no? Aquí está una Q negada. Entonces, estos son los estados, ¿ya? Los estados que va a manejar el flip-flop.
básicamente dos estados, ¿no? El estado set y el estado reset, o también el clear. El estado set, ¿no?, será cuando esta salida se pone a 1 y la salida complementada se va a poner a 0. Y el estado de reset o clear va a ser cuando en la salida Q se va a mostrar un 0 y en la salida complementada se va a mostrar un 1. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de vamos a setear la salida de nuestro flip-flop, significa que en la salida vamos a tener un valor de 1. Y cuando hablamos de vamos a resetear nuestra salida, entonces estaremos hablando que en las salidas de nuestro flip-flop, en las salidas normales, no en las salidas complementadas, estaremos sacando un 0 lógico en este caso. Los flip-flops tienen una representación simbólica. Entonces, la representación simbólica de este flip-flop es, por ejemplo, así como estamos viendo aquí en esta lámina. Tenemos, Profe, ¿sí? una pregunta. ¿Por qué se le dice reset? ¿Que Ya, aparte resetea todo el proceso? ¿Qué cosa? a ver, ¿qué significa el reset? ¿Quién es? Saldarriaga, ¿verdad? Profe, ¿Sí? sí. Sí, Saldarriaga, Sí, ¿no? Ya, sí. correcto. A ver, ¿por qué se lo dice reset? ¿Ya? Reset. Nosotros tenemos en la lógica digital, tenemos normalmente niveles lógicos llamados 1 y 0. ¿No es cierto? 1 y 0. Cuando hablamos de set, ¿no es cierto? Cuando hablamos de set, habíamos dicho que a esta salida lo vamos a poner en 1. Entonces, aquí estaremos, ¿no es cierto? Aquí estaremos en el nivel 1. Y cuando hablamos de res, estamos aquí, en el 0. Y normalmente, tú dices, por ejemplo, voy a resetear mi computadora. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando dices vas a resetear? Vas a hacer un cambio de lo que está encendido, lo vas a apagar y lo vas a volver a vender, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Es decir, de lo que está en 1, ¿cierto? De lo que está en 1, ¿no? Lo pones a 0 y lo restableces a 1. Eso significa, ¿no es cierto? Significa en nuestra lógica, ¿no?, que estamos reiniciando un sistema. Si yo tengo acá una cadena de unos y ceros, ¿no? Unos y ceros, puedo tener cualquier cadena de bits aquí, unos y ceros. Yo a través de mi lógica combinada puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a resetearlo a él. Resetearlo significa, en este caso, significa que todas mis salidas, aquí lo voy a poner en el nivel 0. Entonces, haciendo una relación, una analogía que tenemos en nuestro computador y hablamos de este término llamado reset, lo que hacemos es, hacemos los cambios respectivos, ¿no es cierto?, del 1 al 0 y luego lo ponemos al 1, ¿no? Pero eso es en nuestra lógica positiva, ¿correcto? ¿Y qué pasaría si yo esta señal lo invierto? ¿Cierto? Lo invierto. Entonces estaríamos acá, estaríamos con 0, estaríamos con 1, y estaríamos aquí con otro 1, ¿no es cierto? Un 1, y eso es lo que realmente lo que nosotros haríamos, ¿cierto?, en nuestro circuito, y así vamos a hacer. A ver, cuando tú vas a resetear tu contador, y no sé si lo han trabajado el ciclo pasado, los circuitos, ¿ya? Yo siempre estilo que mi contador debe tener un botón de reset. ¿Eso qué significa? Significa que cuando yo presiono un botón, es como mi computador, ¿no? Mi contador está trabajando, ¿no? Mi computador está funcionando.
y de pronto presiono ese botón de reset, entonces lo que va a hacer mi contador es ¿qué cosa? Mi contador se va a reiniciar en cero. Imagina que tengo un contador de 0 a 100. Está contando 55, 56, 57, 58, 59, no, 70, y le reseteo, lo presiono el botoncito de reset de mi contador. Entonces lo que va a hacer es que mis salidas se van a poner todos en cero y va a empezar a iniciar desde cero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Resetea otra vez 0, 1, 2, 3. Nuestro computador funciona lo mismo, ¿no? Está funcionando, ¿no? Y le presionamos el botoncito de reset, todo se apaga, otra vez se reinicia, ¿no? Entonces, este sistema, término, lo que nosotros lo vamos a llamar resetear, ¿cierto? ¿No? Estamos en un reseteo, significa cambiar, ¿no es cierto?, los estados lógicos de salida, ¿cierto? Si fuese en la lógica positiva o también si fuese en la lógica negativa, ¿correcto? Entonces a eso lo llamamos reset, es reiniciar, es poner en cero salidas. Y si decimos setear, ¿no? Ahora ustedes cuando entran a trabajar con los PLCs, ¿no? Ahí el término es, vamos a setear, significa que vamos a poner a un 1 algunas de las salidas de nuestro PLC. ¿Estamos bien a Saldarriaga? ¿Sí? Saldarriaga, ¿puedes hablar? Sí, profe, sí, sí, entendía. Gracias. Ya, correcto. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver este esquema, ¿ya? Este esquema de un flip-flop, ¿ya? Este es el símbolo para nosotros de un flip-flop, el cual tiene varios puntos que podemos nosotros eh, eh, analizarlo para poder entender su funcionamiento, ¿ya? Mientras tanto tenemos lo siguiente. IN 1, IN 2 son entradas 1 y 2. Generalmente los flip-flops generalmente tienen 2 entradas, aunque algunos flip-flops tienen 1. Y, ¿cierto? En algunos tipos de flip-flop yo incluso puedo convertirlo, estas entradas, y ponerlo en una sola entrada. Pero eso vamos a verlo después. Primero, este es un flip-flop, digamos, genérico, ¿ya? Lo que tienen son entradas, ¿ya? Entradas. Tienen una línea de clock, que también es entrada, y tienen la línea de salida complementada, ¿no es cierto?, que también son 2. Y por aquí tenemos 2 líneas de control. Mira, acá son líneas de entrada, estas son líneas de salida, y estas de acá, el CL negado y el PR negado, son líneas de control. ¿Y qué hacen esas líneas de control? Aquí dice, mira, aquí dice, IN y I2 son entradas síncronas. Ojo, son entradas síncronas. CK viene de clock y es el reloj. PR negado y CL negado, ¿cierto?, son entradas asíncronas. Y la Q, con la Q complementada, o con la Q negada, son las salidas complementadas. Entonces ahora vamos a ver, más adelante, ¿no?, ¿qué pasa si yo quiero diseñar un contador? ¿Correcto? Y más adelante, cuando llegamos al tema de contadores, vamos a trabajar con este tema que dice síncronos y asíncronos. Por ahora lo dejamos, ¿no es cierto?, aquí, que este PR, estos PRs, cuando yo los hago trabajar a los PRs, ¿no?, al PR y al CL, voy a hacer que mi cito flip-flop trabaje en el modo asíncrono, ¿ya? Entonces, tenemos ahí todas las partes de mi flip-flop. Y aquí también dice lo siguiente, ¿no? Todos los flip-flops tienen una tabla de función. Tabla de función, y mi tabla de función cumple lo siguiente, y está básicamente ligado a estos dos
a estas dos entradas de control, que son el PR y el CL. Entonces, mira, esta es la tabla de función de este flip-flop. Y así funcionan la mayoría de los flip-flops. Entonces, ¿qué me dice? Si estas entradas PR y CL los conecto a 1, los pongo a 1, entonces mi circuito flip-flop trabajará como un circuito síncrono. ¿Correcto? Va a trabajar como un circuito síncrono. Y los flip-flops tienen dos funciones, ojo, tienen dos funciones. Puedo hacerlo trabajar como memoria o puedo hacerlo trabajar como contador. Y cuando hablamos de memoria, puedo estar hablando ya de los diferentes tipos de desplazamiento de datos y almacenamiento de datos que yo puedo hacer con él. Y si trabajo como contador, puedo trabajarle como los distintos tipos de contadores, distintas clases de contadores y las distintas formas de realizar mi división de cuentas o mi multiplicación de cuentas. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, ¿no?, un circuito que seguramente ustedes en el ciclo pasado han trabajado, ¿no?, hacer división de frecuencias. ¿Cómo se hace la división de frecuencias? ¿No? O hacer multiplicación, es decir, un multiplicador de frecuencias o un divisor de frecuencias. Y eso lo puedo hacer con un conjunto de flops. Porque en las salidas, ¿cierto? Y eso viene a partir del contador. Porque en las salidas yo tengo pues ciertos cambios, ¿correcto? Y entonces eso me genera a mí en el fondo, o un circuito, lógicamente, una lógica de control, le voy a trabajar como los divisores de frecuencias o los multiplicadores de frecuencias. Entonces, cuando aquí los pongo 1, 1 en CL y en PR, mi circuito va a trabajar en el modo síncrono. ¿Y qué pasa si al PR lo pongo en 1 y al CL lo pongo en 0? Entonces la salida de este flip-flop va a ser un nivel 0. Y habíamos dicho el anterior, ¿no? Cuando yo acá lo pongo 0, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy seteando o reseteando? Por cierto, estoy reseteando, ¿correcto? Estoy reseteando, ¿cierto? Este flip-flop. Por eso que aquí el reset, el que va a controlar, el que va a mandar al reset, ¿ya? Va a ser este CL. Porque a CL, acuérdate también lo siguiente, el CL y el PR, mira, ¿con qué nivel lógico se activa? Saldarriaga, ¿con qué nivel lógico se activa al CL y el PR? ¿Por qué está negado? ¿Por qué está negado? Saldarriaga, te escucho. Eso significa que está negado, ¿no? Entonces, alguien está escribiendo por ahí, ahorita no estoy revisando el chat, pero seguramente me está diciendo, ¿sabes qué, profe? Esto significa que este PR y este CL va a funcionar cuando yo le aplico un 0. Y efectivamente es así. Si a este lo aplico un 0, este va a funcionar. Y si está en 1, lógicamente que no va a funcionar. Por eso que acá estamos haciendo lo siguiente. Al CL, cuando le aplicamos un 0, la salida va a ser 0. Entonces estamos hablando de un reset. O también estamos hablando de un clear. ¿Clear qué significa? Clear significa limpiar, significa borrar. Imagínate que yo tengo muchos datos acá. Tengo datos, ¿no es cierto?, que me representan 1, 0, 0, 1, 0, 0. Es decir, por muchos flip-flops, ¿ya? Y quiero borrar, quiero limpiar. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Voy a resetear. Pero mejor sería, voy a borrar, voy a limpiarlo. Voy a poner a todos en 0. Entonces, si en la salida había 100, ¿cierto?, lo aplico un clear y voy a tener como respuesta un 0. Y si al PR le aplico un 0, ¿cierto? Al CR lo aplico un 0, ¿qué es lo que vas a tener como resultado en la salida? En la salida voy a tener un 1. Aquí está, un 1. ¿Y eso qué significa?
Cuando en la salida tengo un 1, eso significa que lo estoy haciendo un set, ¿correcto? Y abajo sería un reset. Profe, Entonces, una por eso que aquí, ¿sí? pregunta, pero si en el Sí, CL sí. está negado, así le pongo uno, ¿no va a salir cero? Porque aquí, de acuerdo a mi tabla de función, ojo, de acuerdo a mi tabla de función, el CL, si lo pongo 1, no va a tener efecto. ¿Por qué? Porque ¿con quién se activa el CL? Se activa con el 0, ¿no es cierto? Ah, ya, ¿Verdad? ya entendí, ya, profe. ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. Aquí me faltó poner el elemento negado, creo que está ahí, no se ve. Entonces, este PR, si yo le aplico un 0 al PR, ¿no? En la salida voy a tener un 1 y ese 1 significa un set, ¿ya? Un set. Entonces, esta es la tabla de función genérica, ¿ya? Esta es la tabla de función genérica de un flip-flop. Vayamos, ¿qué más tenemos? No, sí está el PR, ¿ya? Sí está el PR acá. Sino que al momento de trabajar se desapareció esa línea. Muy bien. ¿Qué tenemos? Y esto es importante. Y esto es importante, ¿no? Para entender lo siguiente, esto es el bloque que hemos trabajado, ¿no? Esto es el bloque que hemos trabajado. Entonces, tenemos algunos flip-flops, ¿ya? Algunos flip-flops, ¿no? De varios tipos. Los tipos que ustedes han revisado seguramente y han trabajado en el ciclo pasado, son los tipos JK, los tipos D, los tipos T y los tipos SR. O sea, hay varios tipos de flip-flop que lo podemos trabajar. O que podemos nosotros construir nuestro propio flip también. Podemos diseñar nuestro propio flip-flop. Por ejemplo, un flip-flop llamado Saldarriaga. Puede ser, con mi lógica, ¿cierto? Con mi lógica, yo puedo realizar mi diseño de un flip-flop. Pero no nos vayamos a hacer los diseños, sino mejor vayamos a estudiar los flip-flops existentes porque nosotros tenemos que aplicarlos. Si estaríamos estudiando a lo mejor una carrera de ingeniería, podríamos hacer diseños y un análisis más amplio, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a estudiarlo, analizarlo bien, estos tipos de flip-flop y llevarlo a la práctica, ¿no es cierto?, durante nuestra aplicación que podríamos realizar, que básicamente, vuelvo a repetir, los flip-flop está en base a contadores y en base a memorias. A ver, ¿qué nos dice por aquí? Franco Sariaga, ¿por qué? Ya Franco, para limpiar, bueno, no dice nada. Entonces continuamos acá. Habíamos dicho que estos flip-flops, ¿cierto? ¿No? Estos INS significa las entradas, ¿ya? Y eran las entradas 1 y 2. Eso va a depender de los tipos de flip-flop. Estas entradas, su nombre va a cambiar, ¿no? Si tenemos un flip-flop llamado JK, si tenemos un flip-flop llamado D, si tenemos un flip-flop llamado T, o si tenemos un flip-flop llamado SR. El K es, mira, el K, ¿tú estás viendo acá? ¿Te has dado cuenta? Aquí. Este K, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una simbología, ¿no? ¿Qué significa eso? Eso tiene su significado. Y acá lo vamos a ver. Ese K, que viene de reloj, es la activación según la fabricación del flip-flop. O sea, eso ya viene ya preestablecido. Entonces, cuando tú trabajas con un chip, ¿cierto? Seguramente has utilizado el flip-flop 7476, posiblemente, ¿no? Ese flip-flop ya está predestinado ya que su activación va a ser, depende de, o por nivel o por flanco. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? A ver,
Dice, el flip-flop está activo durante la duración del clock. Es decir, si mi clock dura un 0 hasta aquí, ese será, ¿cierto?, el tiempo que va a durar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que cuando finalice este tiempo haya un disparo por este clock y en la salida, lógicamente, se va a mostrar el cambio todo el tiempo que corresponde a ese clock. Por eso dice, el flip-flop está activo durante toda la duración del reloj. Entonces ahora, si esa activación, ese clock es por nivel, mira, si es por nivel, ojo, estamos hablando por nivel lógico. Aquí mi nivel lógico es 1 y aquí mi nivel lógico es 0. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Cuando la activación del flip-flop es por nivel, significa que mi flip-flop tiene una simbología. Y la simbología de ese flip-flop, es así como tú estás apreciando aquí, con este simbolito. ¿Eso cuándo? Cuando la activación del clock, ¿cierto?, es por nivel. ¿Y qué nivel? Nivel alto. Nivel alto. ¿Cuándo? ¿Y cómo es su símbolo? Cuando la activación del clock es por nivel bajo. Por nivel bajo, lógicamente, esto se va a activar con un 0. Y esto se activa con un 1. Es decir, mi flip-flop se va a activar. Mi flip-flop se va a activar. Los cambios van a suceder cuando se encuentre en nivel alto y los cambios van a suceder cuando se encuentra en el nivel bajo. Aquí. Y entonces yo tengo que conocer su simbología, ¿correcto? Entonces vayamos a ver un chip que ustedes posiblemente lo han dado. Aquí, el 74, 76. Y no sé si ustedes han considerado ese punto. A ver. 74, 76. Aquí. Este es el 74, 76. No te estoy inventando, no te estoy mintiendo. Mira. Ahora te puedo preguntar y te puedo decir, oye, el 74, 76, ¿con qué se activa? ¿Con nivel alto o con nivel bajo? ¿Con qué se activa el 74-76? De acuerdo a su simbología, se activa con el nivel alto. Eso quiere decir que cuando a este clock, ¿cierto?, cada vez que lo llega el pulso 1, va a haber cambios. ¿Dónde? Aquí en su salida. Vayamos a ver otro flip-flop, 74-74. A ver, ¿qué nos dice este 74-74? Ahí está. 74-74. Mejor así, como esto de acá. Ahí está. 74-74. ¿Cómo es su simbología? ¿Para qué? Para una activación por nivel 0. Es decir, por un nivel bajo. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver el estudio de este nivel alto o nivel bajo? La activación de este nivel bajo o nivel alto. ¿Correcto? ¿Qué tiene que ver en mi sistema, en mi diseño? Pero tú sabes perfectamente, ¿cierto?, que en este tren de pulsos, ¿correcto?, ¿no? En este tren de pulsos, existe un tiempo, ¿correcto? Existe un tiempo en el nivel alto y existe un tiempo en el nivel
bajo. Y por cierto, esos tiempos van a estar expresados en segundos, en milisegundos, en microsegundos, en picosegundos, en nanosegundos. Lógicamente tú no te das cuenta, ¿no? Pero esos cambios van a suceder a una velocidad en gigahertz, en megahertz. Entonces, esperar un cambio cada vez, si es que fuese con el flanco, con el nivel alto, ¿cierto? Tendríamos que esperar un tiempo que corra, ¿no es cierto? Todo el tiempo que se demora en el nivel 0. Y tan solamente se activa él, en este caso este de acá, cuando se encuentra en el nivel 1. Entonces mucho tiene que ver el tiempo. A eso lo llamamos el tiempo de conmutación. Y por cierto, ese tiempo de conmutación se traduce en velocidad de conmutación. Entonces, eso es cuando mi flip-flop se activa por nivel. Ojo, por nivel. Es decir, cada vez que hay un 1 o cada vez que hay un 0. Sin embargo, existe y hay la posibilidad que la activación del flip-flop se va a realizar por flanco. ¿Correcto? ¿Y qué cosa es el flanco? También lo llaman, ¿no es cierto? ¿No? También lo llaman cambio. ¿Qué cambio? Cambio de 0 a 1 y cambio de 1 a 0. A eso lo llaman flanco de subida y también lo llaman flanco de bajada. También lo llaman flanco up de subida y flanco down. También lo dicen flanco ascendente y flanco descendente. Entonces, cada vez que un flip-flop, y eso dependiendo de qué flanco, con qué flanco se va a activar, ¿cierto? Entonces, en el instante del cambio, ¿no? En el instante del cambio es donde se va a producir, ¿no es cierto?, los cambios respectivos en la salida. Y entonces ahí también podemos decir que la simbología que le corresponde al reloj es diferente para cada uno de ellos. Por ejemplo, acá yo tengo, ¿no?, que esto en el nivel se activaba con el nivel 0. Sin embargo, aquí, si yo trabajo por flanco, se activa con el flanco de subida. Y con esta Profe, simbología, ¿sí? o sea, cuando esté en 0 y automáticamente cambia a 1, es ahí donde se activa. Efectivamente, Ya. efectivamente. Si yo tengo acá un 0 y va a existir un cambio, inmediatamente este cambio, de acuerdo al tipo de flip-flop, yo voy a tener la respuesta en la salida. ¿Correcto? De 0 a 1 y aquí de 1 a 0. Entonces, en ese instante, dice por eso bien claro acá, en ese instante ocurren, ¿no es cierto?, los cambios. Entonces podríamos decir lo siguiente, ¿no? Con nuestro ejemplo de nuestro flip-flop. Este flip-flop del tipo D, el cambio del flip-flop va a ser, primero, con nivel 0 y con flanco de subida. ¿Correcto? Con flanco de subida. Lo mismo, el flip-flop anterior, ¿cierto? Que era con el 74-76, ¿no? Este será un flip-flop que se va a activar con el flanco de bajada y con el nivel 1. Entonces, ¿y por qué estudiamos y por qué tenemos el interés de conocer esta situación? Vuelvo a repetir otra vez aquí. Porque cada vez que yo aplico mi clock a mi circuito, voy a tener un tiempo que me va a demorar, ¿no es cierto?, un periodo entre
estado y estado. Y entonces, cada vez, si este fuese el flanco de subida, mi flip-flop, ¿cierto? Se va a activar en esta posición. Entonces, por cierto, desde aquí hasta aquí hay mucho tiempo, ¿cierto? Y algún evento puede suceder ahí, que esos eventos generalmente están expresados en milisegundos, en microsegundos, en segundos, en picosegundos. ¿Ya? Entonces, por eso necesitamos conocer cómo trabaja nuestro flip-flop. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir lo siguiente, ¿no? Diseña un contador que cada vez que exista el cambio en el flanco de subida, solamente en ese instante realice las cuentas. Entonces, ¿qué significa? Tú vas a tener un pulsador, ¿no es cierto? Un pulsador. Si tú presionas el pulsador, ese pulsador vamos a asumir que está conectado directamente a un full down, a tierra, ¿no? Cada vez que tú presionas un pulsador, ¿ve? Cada vez que tú presionas un pulsador, se está conectado a full down, es decir, a tierra, estarás en tierra, estás ingresando un 0. Y cuando sueltas, mira, cuando sueltas tu pulsador, estará aquí, ¿no? Si es por flanco, ¿sí o no? Has pulsado tu pulsador, lo has puesto un 0. Soltaste tu pulsador, de 0 se va a 1. Si vas a activar con flanco positivo, con flanco de subida, entonces en este instante, se verán los cambios de la cuenta. Eso si es que es con flanco de subida. Y si es con flanco de bajada, ¿qué sucede? Presionaste el pulsador a 0, lo mantienes presionado, estás ingresando un 0. Luego sueltas el pulsador, ¿ve? Estás acá, presionas el pulsador, lo pones en 0, sueltas tu pulsador, lo pones a 1, lo mantienes soltado, y luego vuelves a presionar el pulsador, y recién aquí, se ejecutará el cambio. Eso es cuando estamos trabajando con flancos. Y cuando estamos trabajando por nivel, ¿no es cierto? Será ya no ya por flanco, sino ya se va a ejecutar cada vez que le ingresan los valores 1 y cada vez que le ingresan los valores 0. Entonces es importantísimo conocer él. Muy bien. Entonces, ya que conocemos el funcionamiento de nuestro flip-flop, las entradas de nuestro flip-flop, ¿cierto? Vamos a hacer una revisión de un flip-flop llamado JK. Un flip-flop llamado JK, ¿ya? Es un tipo de flip-flop, ¿ya? Que por cierto tiene una tabla de función. Y no es la tabla de función de donde nosotros en las dos láminas anteriores habíamos visto la tabla de función de un flip-flop genérico, el cual estaba compuesto además, ¿cierto?, por unas líneas de control llamados CL y llamados PL. Este circuito que usted ve acá no tiene esa línea de control. Por lo tanto, mi tabla de función será así como está mostrando aquí. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos dos entradas llamados J y K. Aquí están las dos entradas llamadas J y K. Tenemos el clock. Y tenemos las salidas complementadas. ¿Correcto? Tenemos las salidas complementadas. Vamos a trabajar solamente todo, ¿ya?, con esta salida normal, podríamos llamarlo. ¿Qué significa esta flechita hacia arriba? ¿Qué significa? Este es un flip-flop con cambio, ¿cierto?, en el modo descendente, en el modo ascendente, ¿no?, por flanco de subida, ¿ya? Este es un flip-flop, ¿no?, cuya activación de las salidas van a ser
por el flanco de subida. Y no de bajada, pues si iría de bajada, la flechita iría de arriba hacia abajo. Muy bien, ¿qué nos indica esta tabla? Y esta tabla es importante para que realicen su diseño. A ver, Saldarriaga, ¿quién más está aquí? A ver, vamos a ver. Está Saldarriaga, está Carlos y Brian. Consulta, chicos, me escriben por acá por el WhatsApp. Consulta, ¿ya? Consulta. ¿Han utilizado la tabla inversa de los flip-flops en el ciclo anterior? ¿Han utilizado la tabla inversa de los flip-flops en el ciclo anterior para que diseñen los contadores? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Han trabajado con los diferentes tipos de contadores? Llámese contadores del tipo escalar, llámese contadores del tipo binario, llámese contadores del tipo síncrono y del tipo asíncrono. A ver qué dice Brian. Saldarriaga me dice que no ha hecho ningún tipo de diseño. La pregunta era si ha trabajado con la tabla inversa. Saldarriaga dice que no, Carlos dice que no. A ver, Brian, ¿qué dices? ¿Has trabajado diseñando tu contador? ¿Ya? Dice, la tabla inversa no. ¿Correcto? La tabla inversa no. Davis, correcto, ¿no? Entonces, mira, a pesar que ustedes han pasado por el curso de circuitos digitales, ¿no? Lo que pasa es que los temas bastante amplios. Entonces a veces no se logra cubrir, ¿no es cierto?, todos esos contenidos, ¿no? Entonces, no hay ningún problema si no has trabajado, para eso estamos en este curso de sistemas digitales, ¿no? Y entonces ahora estamos reforzando, ¿no?, esos conceptos y dando a conocer cómo funciona realmente un sistema digital en este caso, ¿ya? Muy bien, entonces retomamos. ¿Y por qué nos preguntaba ello? ¿No? Porque esto sería mi tabla simple, ¿ya? No mi tabla inversa de mi flip-flop JK. ¿Y qué me dice esta tabla simple? Me dice lo siguiente, ¿ya? Me dice lo siguiente. Como el concepto del flip-flop y la definición del flip-flop me dice que el flip-flop es una unidad de almacenamiento. Es el circuito integrado que me almacena la mínima unidad de información, es decir, me va a almacenar un flip-flop, me almacena un bit, que podría ser un 1 y un 0. Dos flip-flop me va a almacenar 2 bits. ¿Y qué pasa si quiero almacenar 8 bits? Si quiero almacenar 8 bits, debo tener 8 flip-flops. Es decir, si quiero almacenar un byte de información, debo tener 8 flip-flops. ¿Y qué pasa si quiero almacenar, por ejemplo, 250 megabytes? Imagínate qué cantidad de flip-flops tendría, ¿no? Lo que pasa es que esos flip-flops ya pues, ¿no es cierto?, ya están ya en un chip. Y eso ya es una memoria. ¿Por qué? Porque los flip-flops, como son unidades de almacenamiento, ¿no?, conjunto de flip-flops ya es una memoria. Entonces, si es así, mi flip-flop, la tabla de mi flip-flop, debe cumplir una función básica. ¿Y cuál es esa función básica? La función de almacenamiento. ¿Correcto? La función de almacenamiento. Entonces, por acá me dice Brian, 2000 flip-flops. Claro, la cantidad, 2000 flip-flops sería, pues, ¿no?, la cantidad de, si son 2000 flip-flops sería 2000 bits. Y esos 2000 bits, pues tenías que convertirlo en bytes, ¿no es cierto?, en kilobytes. Acá sería más o menos 1 punto y tantos kilobytes, ¿no es cierto? Porque acuérdate que un kilobyte es equivalente a 1024 bytes, ¿no? 2 kilobytes sería a 2048 bytes. Entonces, mira, te faltaría, si tú me pones acá 2000 kilobytes, como el ejemplo que te dije de algo de megabyte, ¿no? O sea, cientos y miles de flip-flops, pero todos esos flip-flops en realidad pues ya está
empotrado ya en un solo chip. Y ese chip se llama memoria, ¿correcto? Memoria. No sé si llegaron a hablar de memoria, si llegaron a trabajar de memoria, vamos a dar un salto a más, ¿cierto? Estaría hablando de los tipos de memoria llamados los tipos RAM y ROM. Por ejemplo, una memoria es el 6116. Esta memoria RAM, ¿cierto? ¿No? Es una memoria RAM, es un chip de memoria RAM. La memoria RAM es esta memoria RAM, aquí está, ¿ve? ¿Cuánto almacena esta memoria RAM? ¿No? Almacena kilobytes de información. Esto es una memoria RAM. Y si hablamos de otro tipo de memoria, podríamos hablar, por ejemplo, del 64, a ver, del 64, ¿ya? Esta es una memoria ROM, ¿ya? Esta es una memoria ROM. 64, memoria ROM. Memoria ROM. ¿Ya? Entonces, no sale por acá su chip. 64, vamos a cambiar por otro. 64, 256. A ver, vamos a ver. Esto sí creo que lo sale. No figura aquí con esa nomenclatura, ¿no? Pero existe un chip, ¿ya? Venta acá. Son memorias en realidad, ¿no es cierto? Todas esas memorias ya están en un chip y empotrados, ¿no? Que en realidad, pues, los chips son un conjunto de flip-flops, ¿no? Las memorias son un conjunto de flip-flops. Entonces, vayamos acá. Habíamos dicho que, como la definición del flip-flop era almacenar información, la mínima cantidad de información, entonces, en su tabla de verdad, debe consignar ello. Y es así que este flip-flop dice lo siguiente. Mira, si en las entradas J y K son 0, 0, y aplico el flanco positivo o el flanco ascendente a mi clock, entonces la salida dice que va a permanecer sin cambio. Este término de sin cambio, ¿sabes qué cosa es? Este término sin cambio se llama, voy a poner, se llama memoria. Eso se llama memoria. Sin cambio se llama memoria. Porque con 0, 0 aquí, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Con 0, 0 aquí, con 0, 0. Si la salida estaba en 1, correcto, ¿ya? Vamos a asumir que la salida estaba en 1. Le aplico aquí al clock un flanco ascendente, un pulso ascendente, es decir, estaría así, ¿cierto? Estaría acá, pulso ascendente, pulso ascendente, pulso ascendente, ¿no? Cada vez que llegue mi clock, el pulso ascendente, si aquí estaba en 1, ¿cierto? Con este pulso, él se va a mantener en 1. Le aplico otro pulso, siguiente pulso, va a mantenerse en 1. El siguiente pulso va a mantenerse en 1. ¿Correcto? Eso me está diciendo. Está almacenando el bit. Acá almacena un bit, ¿cierto? No almacena 2 bits, acá almacena un bit. Un bit por cada flanco. Eso cuando aquí lo aplico 0, 0. ¿Qué pasa si ahora a J lo aplico 0 y acá lo aplico 1? ¿Qué pasa si acá a J lo aplico 0 y acá lo aplico 1? Vamos a hacer a J, este es J lo aplico 0 y acá lo aplico 1, y aquí en mi reloj, en mi clock sigue, continúa, ¿verdad? Mi clock no se detiene.
En el siguiente clock, ahora de 0 a 1, ¿qué sucede según mi tabla? Mi salida, ¿cierto? Mi salida ya no va a ser 0, ya no va a ser 1, sino va a ser ¿cuánto? Va a ser 0. ¿Correcto? Va a ser 0. Ahora mira, ¿qué pasa si en esa condición, ahora lo aplico, 0 y 0? ¿Qué sucederá en este cambio? En este cambio se mantendrá el 0, ¿no es cierto? Haciendo cumplir a esta tabla. ¿Y qué pasa si, mira, qué pasa si luego aplico aquí 1 a J, 1 a J y 0 acá? ¿Qué sucede? Esto estaba en 0. ¿Qué sucede? Ah, la salida se va a poner en 1. Quiero mantener la salida, ¿qué hago? Quiero mantener en 1, ¿qué hago la salida? Lógicamente con cada pulso de reloj, ¿no? Para tener este bit en salida en 1, acá tendría que aplicarlo un 0, 0. ¿No es cierto? Entonces estamos analizando el funcionamiento, ¿no es cierto?, con los diferentes estados en JK. Pero ¿qué pasa si en la salida, lo pongo en 1 a 1, así como está acá? 1 a 1, tanto en J, tanto en K, y le aplico el pulso. ¿Qué cosa significa toggle? O toggle, ¿no? ¿Qué significa? Que mi salida va a haber los cambios periódicos, ¿ya? De 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Mis cambios, si yo le pongo acá 1, 1, los cambios en la salida, no va a permanecer ni en 1, tampoco va a permanecer en 0, sino va a bascular, sino va a realizar los cambios de 1 a 0, de 0 a 1. Por eso se llama toggle. ¿Ya? Entonces, de esa manera, yo tengo el funcionamiento, ¿cierto? Yo tengo el funcionamiento de mi flip-flop, JK. Y yo creo que aquí tengo un circuito que nos puede ayudar, ¿no es cierto?, a ver el funcionamiento de ese flip-flop. Flip-flop JK. Aquí está, efectivamente, ¿no? Aquí está. ¿Ve? Vamos a simularlo, a ver, para que vean. ¿Ya? La primera condición, vamos a empezar por la última condición, ¿correcto? Vamos a empezar por la última condición. La última condición es 1, 1. Y habíamos mencionado que con 1, 1, ¿no es cierto?, esta salida va a ir basculando de 1 a 0, de 0 a 1, y así sucesivamente. Entonces, este es mi clock que me va a permitir realizar esos cambios, ¿ya? Este es mi clock, ¿ya? Entonces acá vamos a hacer un cambio. Aquí había un error. Esto será el clock. Ah, pero podría ser lo siguiente, ¿no? No hay problema. Aquí mismo, ¿no? Esto sería 1, 1, ¿ya? Y esto sería mi clock, ¿ya? Ahí está. Mira, ustedes pueden observar, ¿ya? Pueden observar que cada vez que yo presiono el clock, aquí, ¿no es cierto? Este es mi clock. ¿No te gusta rosadito? Ya, voy a poner rojo, ¿ya? Rosadito, empieza. Ahí está, ¿ya? El rojo, clock, ¿ya? Ahí está, ¿no? 0, 1, 0,
1, ¿cierto? ¿Ve? ¿Te das cuenta? Entonces, los cambios se van suscitando a medida que va cambiando el clock. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede en esta opción? En J1 y en K0. En K0. Entonces, me dice que la salida debe ser, ¿no? En este momento está en 0. Con esta configuración, aquí debe ponerse en 1, ¿no? Ahí está. ¿Ve? Y se va a mantener en 1. ¿Por qué? Así cambia acá. ¿Por qué? Porque mi tabla de verdad me dice que cuando J es 1 y K es 0, la salida va a ser 1. Vamos a hacer ahora en J0 y en K1. ¿Y qué sucede en la salida? En este momento está en 1. Ahora voy a aplicarle, ¿cierto?, mi clock correspondiente. ¿Y ahora qué sucede? Mis cambios se van a mantener, o mi salida se va a mantener en 0, a pesar que yo haga los cambios respectivos en el clock. ¿Y ahora qué sucede acá? Cuando aplico 0, 0. Con 0, 0, esto debe mantenerse en 0. Vamos a hacer la prueba. ¿Correcto? Quiero resetear, quiero setear. Voy a setear. A J lo voy a poner 1, acá lo voy a poner 0, y esto lo voy a convertir en 1. ¿Correcto? Ahora quiero mantener memoria, ¿ya? Para mantener memoria, yo esto debo ponerlo en 0, y esto debo continuar, ¿ve? Ya lo mantengo en 1. ¿Correcto? Entonces, lo que estamos haciendo acá es comprar el funcionamiento de una tabla normal del flip-flop JK. Y hemos visto que aquí tiene dos funciones. La primera función importante, ¿qué cosa es? Que está almacenando un dato. Mantiene, ¿no es cierto? Mantiene ese dato que yo le puse anteriormente. Así lo pongo cambios aquí. Pero las entradas tienen mucho que ver, su configuración de JK tiene mucho que ver. Y la otra es, ¿qué cosa? Cuando en la salida intercambian, basculan entre 1 y 0, eso siempre en cuando JK es 1. Acá tenemos una tabla, un diagrama de flujo, ¿no es cierto? Un diagrama de tiempo, ¿no? Cuando, en este caso, cuando JK, ¿no?, depende de, ¿no es cierto? Depende de los diferentes cambios que existen aquí. Entonces yo podría analizar, ¿cierto?, de acuerdo a este diagrama de tiempo, ¿no?, en qué momento JK está en 1, JK está en 0, ¿no es cierto? A ver, vamos a analizarlo rapidito, ¿ya? Cuando J está en 0, acá vamos a poner, ¿ya? Cuando J está en 0, ojo, acá, este es el instante en que los cambios se van a suscitar, ¿no es cierto? Los cambios en la salida, ¿correcto? Para eso estamos analizando, ¿no?, el flanco de subida. Aquí se activa en la salida cuando se encuentra en el flanco de subida. Entonces, en esta condición, J0, K1, J0, K1, mi salida es 0. Ahí está, se pone un reset, ¿correcto? Salida es 0. ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente pulso de reloj. El siguiente pulso de reloj lo encuentra en 1, 1. En 1, 1. Entonces, si estaba en 0, lo pondrá a 1. Hasta el siguiente pulso de reloj. El siguiente pulso del reloj lo encuentra en 0, 0. En 0, 0, ¿qué me dice? Que va a guardar memoria. Entonces, este se va a mantener hasta el siguiente pulso. Este es memoria, ¿no es cierto? Se va a mantener hasta el siguiente pulso de reloj. El siguiente pulso de reloj lo encuentra en J1, K0. En J1, K0. ¿Qué sucede? La salida va a ser 1. La salida va a ser 1. Hasta el siguiente pulso de reloj. El siguiente pulso de reloj lo encuentra en 1, 1. El siguiente pulso de reloj lo encuentra en 1, 1. ¿Qué va a suceder ahí? Si estaba en 1, lo va a poner a 0. ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente pulso de reloj. El siguiente pulso de reloj lo encuentra en 1, 1.
Y en 1, 1, ¿qué sucede? De 0 lo pone a 1. ¿Correcto? A ver, ¿qué les parece ese diagrama? A ver, Brian, Franco, Carlos, ¿está clara la explicación? ¿Alguna duda? Eso es importante que estemos repasando, chicos, ¿ya? Porque cuando empecemos a trabajar con máquinas de estado y la programación en PLDHDL, ojo, yo ya no voy a estar explicando de cómo funcionaban los contadores, asíncronos, síncronos, escalar, binario, el multiplexor, ya no, chicos, ¿ah? Ya directamente entramos a hacer la programación y debemos tener los resultados, lógicamente, de acuerdo a mi algoritmo, de acuerdo a mi programa, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Entonces continuamos con él, ¿ya? Continuamos con él. ¿Y qué tenemos más? A ver. ¿Cómo es un JK interno? ¿Ya? Un JK interno, un flip-flop, el flip-flop que acabamos de analizar internamente, ¿cómo es? Mira, internamente está compuesto por un latch, ¿cierto? Es decir, un par de compuertas lógicas realimentadas, que también se llama latch SR, ¿ya? El SR, y las salidas respectivas también se encuentran realimentadas, ¿ya? A una puerta NAND. Y esa puerta NAND, una de las entradas, está gobernado por un circuito detector de flanco, ¿ya? Y ese circuito detector de flanco es parte de, ¿no es cierto?, la entrada de mi reloj. ¿Por qué? Porque habíamos visto lo siguiente, ¿no? Que el flip-flop JK, ¿cierto? El 7470 ese que estamos analizando, ¿no? Es un circuito, ¿no?, que se activa con el flanco de subida, con el flanco ascendente. Entonces, mi lógica aquí debe decir, pues, ¿no? ¿Con qué lo activamos este flip-flop? ¿Con el flanco de subida o con el flanco de bajada? Esa lógica está aquí. Y que, por cierto, está compuesto de unas compuertas lógicas aquí, este pequeño bloque, ¿ya? Entonces, internamente, así es mi JK, mi flip-flop JK. El otro tipo de flip-flop es el flip-flop del tipo D. Y el flip-flop del tipo D, aquí tenemos su distribución de sus pines. Ese flip-flop D es el 7474. El flip-flop tipo D normalmente se utiliza solamente para almacenamiento de datos, para registros, exclusivamente. Y el flip-flop JK normalmente se utiliza para contadores, ¿ya? Anota lo que te estoy mencionando en tu hojita, ¿ya? Ahí donde estás trabajando, en tu cuaderno de sistemas digitales, ¿ya? Anota. Los flip-flop tipo JK normalmente se utilizan en contadores y el flip-flop tipo D normalmente se utilizan en registros y en memorias para almacenar información. ¿Qué nos dice la tabla aquí? La tabla, ¿qué nos dice? ¿Ya? Ojo, queda pendiente lo siguiente, queda pendiente aquí hacerlo trabajar con los pines, ¿no? Con los terminales CL y PR, más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Aquí tenemos, ¿ya? Aquí tenemos los dos pines de control, ¿ya? En este caso, el reset y el clear, o el reset y el set, ¿ya? El reset y el set, las salidas complementadas y la entrada de datos del tipo D y su clock. Vamos a ver la tabla principal, ¿ya? Ojo, el tipo JK, ¿ya? El tipo JK es bastante usado en contadores, por eso se trabaja con la tabla inversa. A comparación del flip-flop del tipo D, ¿ya? Ese flip-flop del tipo D, generalmente no manejamos, ¿ya? No manejamos una tabla de función del tipo inversa. Aunque
a veces se trabaja, ¿ya? Pero no es usual. Lo que sí vamos a trabajar con la tabla inversa es el tipo JK, ¿ya? Entonces, de pronto vamos a trabajar el tipo D con esa tabla de función normal. ¿Qué nos dice? Cuando la entrada D es 0, aquí, cuando la entrada D es 0, y el flanco de reloj es ascendente, la salida va a ser 0. Si la D, si el flanco D, si la entrada D es un valor 1, la salida Q va a ser del tipo 1 también. Entonces, ¿eso qué significa? Que va a depender, pues, ¿no es cierto? Va a depender la salida de la entrada. Si acá es 1, aquí será 1. Si aquí es 0, aquí será... En otras palabras, simplemente hará una transferencia de datos, ¿cierto? De manera interna, de manera directa, en otras palabras. Siempre y cuando, ¿no es cierto?, estos pines, las líneas de control, lo pondríamos en 1, 1, así como el set y el reset. Entonces vamos a ver en nuestra simulación al respecto, ¿ya? Aquí debe estar, tipo D. Entonces vamos a comprobar, ¿ya? Vamos a comprobar qué tan cierto es lo que nos dice la teoría. Entonces yo le he puesto acá un clock, ¿ya? Le he puesto un clock, ¿ya? Le he puesto un clock para simular, ¿no es cierto?, la entrada de datos. Yo podría ponerlo acá, ¿no es cierto?, un osciloscopio, ¿ya?, y observar la salida, ¿no? Pero, decía lo siguiente, ¿no? Si la entrada es 0, la salida es 0, efectivamente, ¿no? Si la entrada es 0, la salida es 0, y esta será la salida complementada. Si la entrada es 1, la salida es 1, y la salida complementada será 0. Entonces, los datos que van a ingresar por aquí, ¿correcto?, ¿no? Los datos que van a ingresar por aquí van a ser, pues, ¿no?, transferidos a la salida, ¿cierto? Van a ser transferidos a la salida esa misma información y entonces estaremos hablando ya, cuando juntamos varios tipos de flip-flop del tipo D, estaremos trabajando ya memorias, ¿ya? Entonces acá mi frecuencia de reloj es simplemente de 1 Hz, por eso que en los cambios un poquito se demora, ¿no? Porque estaría tardando 1 segundo, ¿ya? 1 segundo. Entonces, esto es la demostración de este tipo de flip-flop llamado tipo D, ¿no? Aquí lo mismo, tenemos el diagrama de tiempo, ¿no? De acuerdo a la tabla de función, ¿no? Y acuérdate que el clock trabaja con el flanco de subida. Si en la entrada tenemos un 0, la salida será un 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco. Lo encuentra en 1, entonces pasa el 1. Hasta el siguiente flanco. Lo encuentra en 0, pasa el 0. Hasta el siguiente flanco. Lo encuentra en 1, pasa el 1. Hasta el siguiente flanco. Lo encuentra en 1, continúa en 1. Hasta el siguiente flanco. Lo encuentra en 0, cambia a 0. Lo encuentra en 0, se mantiene 0. ¿Correcto? Entonces, es la respuesta en este diagrama de tiempo. Dime. Profe, pregunta, pero ¿qué, qué otra diferencia hay aparte de que del flanco con el otro? Porque cuando uno se activa cuando está en uno y el otro se activa cuando está en camino a uno, que el flanco es más rápido, ¿qué cosa? Porque si se da A cuenta, ver, en realidad son casi lo mismo, o ¿cuál de actúan ellos? igual, el flanco con el otro, porque como ¿Con, le, con el flanco con la salida o cuál? no, el flanco con el otro tipo de activación. Ah, con el Prefiero nivel. nivel. Con el Claro. de nivel, claro. O sea, con el de nivel, cuando llega a uno cuenta. Y este cuando está a punto de llegar a uno. Por eso digo, ¿esa es la única diferencia que tiene? Ya. O esto es más? Básicamente ahí sí, claro que sí, ¿no? Hay una diferencia en el sentido de, ¿no? Si activamos acá con el nivel 0 o con el nivel 1, vamos a asumir que vamos a activar con el nivel 1, ¿ya? Nos olvidamos de este simbolito que está acá
y vamos a hacer que se active con el nivel 1. ¿Ya? ¿Correcto? Vamos a hacer que se active con el nivel 1. ¿Ya? Entonces, ¿en qué momento se va a activar esta de acá? Cuando llega al nivel 1, ¿no es cierto? Aquí, en este instante. Entonces, aparentemente es el mismo, ¿verdad? El nivel y el flanco. ¿Ya? Entonces, aparentemente es el mismo. Sin embargo, habrá alguna diferencia, ¿no? Cuando trabajamos el tipo de flanco, que es esa de acá, el principio, ¿no? Y el tipo de nivel. ¿Y por qué la diferencia? Por el tiempo, ¿cierto? Por el tiempo que va a tardar, ¿cierto? Que va a tardar los cambios acá. Entonces, normalmente los flip-flops, como ves, los dos flip-flops que hemos visto, ¿no? Están trabajando no con nivel, sino con flanco. Además, si trabajara con nivel, ¿cierto? ¿No? Si trabajara con nivel, yo tendría aquí, ¿no? Y aquí en este momento, ¿no? Podría reemplazar con un pulsador acá. Entonces, cada vez que yo presiono un pulsador y suelto un pulsador, presiono un pulsador y suelto un pulsador, haciendo que mi circuito simule, ¿no es cierto?, un clock, ¿no? Entonces, ahí se verá una diferencia. Entonces, aparentemente es el mismo, ¿no? Aparentemente es el mismo. Pero sin embargo, ¿no? Va a haber la respuesta en tiempo, ¿cierto? Entre el periodo existente aquí de ciclo a ciclo, ¿cierto? Una pequeña variación ahí. Entonces lo que queremos entender aquí, ¿cierto? Es en qué instante va a haber los cambios en la salida, sea por nivel o sea por flanco. Y otro era reconocer, ¿no es cierto? Reconocer que mi circuito integrado que voy a utilizar va a ser o por flanco de subida o por flanco de bajada. Y en este caso, ¿cierto? En este caso, esto es por flanco de subida. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Una aplicación del tipo flip-flop D. Habíamos dicho que los flip-flop tipo D no se utilizan para contadores, sí se utilizan para transferencia de datos. Es decir, ya pensando en registro, ya pensando en memoria. Entonces tenemos aquí un circuito que está compuesto por 3 bits, ¿ya? Por 3 bits, y un clock, ¿no? Un reloj que está conectado a los tres flip-flops al mismo tiempo. Y las salidas y las entradas, ¿cierto? Correspondiente para cada uno de ellos. Entonces ahí debemos recordarnos su tabla de función principal, ¿no? Decíamos que si esto es 0, la salida va a ser 0. Si aquí es 1, la salida será 1. Si aquí es 1, la salida será 1. Aquí no figura 1 porque esto está en estado de apagado, ¿no? Entonces, esto sí creo que no lo he implementado, ¿ya? Vamos a ver acá, flip-flop D. ¿No? Ese circuito no lo hemos implementado. Entonces, es simplemente para ver cómo puedo yo implementar, ¿no es cierto?, un circuito para hacer transferencia de datos. Internamente, ¿ya? Internamente, ese flip-flop del tipo D, mira, internamente, ¿cómo es? El flip-flop D, el flip-flop que acabamos de hacer la prueba. Internamente tiene un latch, mira, igual compuesto de un circuito NAND.
realimentado, ¿ya? Realimentado. Y a las entradas, mira, y a las entradas viene otra línea de dos compuertas NAND. Sin embargo, tenemos acá que la entrada D, que es esta de acá, ¿cierto? Es una sola entrada, pero está complementada a la entrada de una de las puertas NAND. Entonces la lógica de él será, pues, ¿no es cierto? ¿No? Si acá ingresa 1, ¿no? Por aquí ingresará 0, ¿cierto? ¿No? Y este será, ¿cierto? La entrada de habilitación, ¿no? ¿Y dónde está el circuito de reloj para él? Ajá, faltaría acá el circuito de reloj, ¿cierto? Y eso, ¿cierto? Es casi similar con el circuito anterior que hemos visto del JK, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una tabla, ¿ya? Acá tenemos una tabla y me dice lo siguiente, ¿no? Me dice lo siguiente. No importa en la entrada D que tenga un 1 o un 0, lo cierto que en la salida va a permanecer con un 0, ¿correcto? O en la salida puede permanecer con un 1. Es decir, eso es sin cambio. Entonces, si hablamos de sin cambio, como el caso del JK anterior, ¿cierto? Entonces estaremos hablando de memoria, ¿no? Sin embargo, si en la entrada de habilitación lo pongo un 1, ¿cierto? Y en la entrada D lo pongo un 0, la salida será 0, porque habíamos visto que si acá tengo 0, aquí tengo 0, ¿no? Si aquí tengo 1 en la entrada, en la salida será 1. Entonces, eso cumpliéndose aquí. ¿Ya? Entonces, esa es una tabla, ¿no? Para entender básicamente en qué consiste el circuito interno del JK. Muy bien. Entonces, chicos, falta 3 minutos nada más, nos ha ganado el tiempo. Pero vamos a avanzar con esto, que ustedes ya tienen ya idea, ¿correcto? Es para reforzar y dejar listo el terreno para la siguiente semana, ¿ya? Vamos a tomarnos unos 10 minutitos acá, ¿correcto? Mira, habíamos dicho que los flip-flops JK son los llamados a ser los circuitos contadores, para implementar circuitos contadores. Entonces ustedes saben que un circuito contador, ¿cierto? Es aquel que en sus salidas siguen una secuencia fija que cuando acaba vuelve a empezar, es decir, de 0 a 9, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, entonces en un bucle repetitivo, ¿no? Entonces, circuitos reciben datos, ¿no es cierto? ¿No? Reciben datos y va a depender, pues, la velocidad de esos cambios, ¿no? Va a depender del reloj, va a depender del clock, ¿no? Entonces, los pulsos de entrada pueden ser pulsos de reloj, ¿no es cierto? O originarse por cualquier otra fuente, ¿no? Originarse por cualquier otra fuente. Entonces, además, ellos pueden ser aleatorios, ¿ya? Acá hay algo importante, que el número de salidas limita el máximo número que puede contar. A ver, pero para eso teníamos que ver si existen, si hay contadores de diferentes tipos. Entonces, para eso he puesto acá, ¿ya? Por eso he puesto acá, en esta siguiente lámina, ¿no? ¿Cuántos tipos de contadores hay? ¿Ya? Me estoy pasando estas dos. Vamos a hacer un repaso rapidito, ¿ya? Aquí. Los contadores, ¿no es cierto? En este tipo de circuito, como tengo 3 salidas, entonces mi máxima cuenta será 7, ¿cierto? ¿No? Mediante 8 valores, 8 cambios, ¿no? Y a este círculo, es acá, ¿no? Ya vamos a estar llamándolo, ya 7 será en decimal. Y en binario será 1, 1, 1, ¿no es cierto? ¿No? 1, 1, 1. Entonces acá tendremos, ¿cuántos flip-flops? Tendremos 3 flip-flops, ¿ya? Internamente, ¿correcto? Vamos a tener 3 flip-flops internamente. Mi máxima cuenta en decimal va a ser 7, en binario va a ser 1, 1, 1, y los
cambios o los estados van a ser 8, ¿no? Porque mi primera cuenta será 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, es decir, 8 estados. Contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados. Para que en decimal mi máxima cuenta será 7. ¿Cuánto es 1, 1? Es 7, ¿correcto? Y 7, ¿cómo logro 1, 1, 1? Lo voy a lograr con 3 flip-flops, ¿ya? Ahora, dice, los contadores son circuitos secuenciales, por lo tanto se crean con flip-flops que pueden ser del tipo D, del tipo D, del tipo T y del tipo JK. Había dicho que normalmente trabajamos con el tipo JK. O también con puertas lógicas, ¿no? Un contador de n bits tiene n flip-flops. A ver, un contador de 10 bits, ¿cuántos flip-flops tendrá? 10 flip-flops, ¿correcto? Y entonces yo debo estar pensando, ¿no? Con 10 bits, ¿hasta cuánto puedo contar? ¿Correcto? Si con 8 bits puedo contar hasta 255, ¿ve? Entonces yo debo estar relacionando ya que con cierta cantidad de bits voy a tener cierta cantidad de flip-flops. Dice que cuando la entrada cambia, los flip-flops modifican sus estados, dando lugar a un nuevo valor, y eso es lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en el ejemplo anterior que hemos hecho, incluso lo hemos presentado a través del Proteus. ¿Cuántos tipos de contadores hay? Hay 2 tipos de contadores, señores, ¿ya? 2 tipos de contadores, ¿ya? Acá es cuentas, ¿ya? Cuentas. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de contadores? Son el contador del tipo escalar y el contador del tipo binario. ¿Cómo es el contador escalar? Ajá, son cuentas, este tipo de escalar genera cuentas desordenadas, como por ejemplo, 2, 5, 5, 3, 3, 8, 7, 15, 20, 3. Son cuentas desordenadas. Cuando mi flip-flop, mi juego de flip-flops, generan cuentas desordenadas, yo en algún momento, yo puedo necesitar de cuentas desordenadas. Profe, si yo quiero hacer mi contador de 0 a 50, no necesito cuentas desordenadas, ¿no? Necesito cuentas ordenadas. Entonces ya no estaremos hablando de un contador del tipo escalar, sino estaré hablando de un contador del tipo binario, porque las cuentas del tipo binario van a ser cuentas ordenadas, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, acá era Profe, 5, una aquí es pregunta. 5, ¿ya? ¿Sí? Mi compañero Brian ha preguntado, ¿y para qué usar un contador escalar? Ah, ¿para qué utilizar un contador escalar? A ver, chicos, ¿ustedes han trabajado con un motor paso a paso? ¿Ah? No, no que recuerdo. Ya. Un motor paso a paso, ¿ya? A ver, un ratito, creo que tengo aquí el simulador de motor paso a paso. Motor paso a paso. A ver. No, no lo tengo. Un motor paso a paso, ¿ya? Un motor paso a paso. Un motorcito a paso a paso. ¿Cuántos cables tienen? ¿2 cables? No, ¿no es cierto? Tienen 4 a 6 cables. ¿Correcto? Y entonces el motor paso a paso necesita aplicar, ¿ya? Necesita aplicar una serie compuesto de unos y ceros. Motor paso a paso. Ya debe ser. Vamos a poner tabla, ¿ya? Tabla. Ahí está. ¿Ya? Motor paso a paso. ¿Ya? Esta de acá. ¿Estamos, no? ¿Está bien, no? ¿Sí? Saldarriaga. Mira, este es un motor paso a paso que quiero hacer con mi circuito lógico, con mis conocimientos de circuitos digitales y de sistemas digitales. Quiero hacer que mi motor gire. Un motor, un motor paso a paso, ¿no es cierto? Va a girar más o menos 200 pasos para que dé 360 grados de vuelta, o sea, una vuelta completa, ¿ya?
Entonces, debo hacer girar ese motor paso a paso, pero su circuito, sus cables internos que tiene este motor paso a paso, es así, ¿no? Bueno, acá no está la tabla, aquí no están los cablecitos, acá está, ¿no? Tiene muchos cablecitos, ¿verdad? Normalmente tiene 4 cables, ¿ya? Normalmente tiene 4 cables, más su cable de alimentación, que sería 5. Entonces, a los 4 cables, a sus 4 cables, acá está, mira, a sus 4 cables, 1, 2, 3 y 4, tú debes generarle una secuencia de valores binarios para que gire o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Y cuál es esa secuencia de números binarios que tú le vas a poner? ¿Cuál es esa secuencia de números binarios? Esta es la secuencia de números binarios. Esta es la secuencia de números binarios. ¿Qué número binario le vas a poner? ¿No? Porque son 4 cables. Le vas a poner 1, 0, 0, 0. Pregunta, ¿cuánto es esto en decimal? ¿Cuánto es en decimal? ¿Cuánto es decimal? 8, ¿verdad? 8. ¿Cuánto es en decimal este de acá? 12. ¿Cierto? ¿Cuánto es decimal este de acá? 4. ¿Cuánto es decimal este de acá? 6. ¿Verdad? Pregunta, para que tú generes paso a paso, vas a ir paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, ¿no es cierto? Claro. Pregunta, ¿esto es una cuenta desordenada o no? Ah, Saldareaga. ya ¿Sí o entendí. no? Sí, sí, sí. ¿Correcto? Ya. Ok, Esta es y una cuenta si desordenada. trato de ponerle a ese motor un contador normal, ¿no cuenta? Ok, o digo, ¿no gira? Lógicamente, no va a contar. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo la polarización de sus líneas, ¿cierto? De sus cablecitos. Ah, Acá te ya. está diciendo bien clarito, ¿no? Mira, ¿no? Este Sí, motorcito va a girar en este sentido, ¿no? Para acá, aquí, aquí y aquí, ¿no? ya. ¿Cierto? Sí, sí, Entonces, para sí. que gire él a los bobinados, tú tienes que habilitarle, ¿cierto? Sus voltajes correspondientes. Acá Ya. pones 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, perdón, 0, 1, 0. ¿Esto es cuenta desordenada o no? Sí, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo lo vas a trabajar a tu motor? Bueno, como no han trabajado con motor, entonces desconocen esta partecita, ¿no? Pero para eso estamos nosotros en este curso de sistemas digitales, ¿no? De tal manera que estamos reforzando todos los conocimientos y todos los temas que nos ha faltado, ¿ya? Entonces, para eso se utilizan los contadores escalares y en otros casos los contadores binarios, ¿no? Si yo quiero hacerme un reloj digital, ¿no? Voy a contar de 0 hasta 59. Entonces ahí sí tengo que ir, ¿no es cierto?, de 0 a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5, ¿ya? Nos faltan 2 laminitas, ¿ya? Nos faltan 2 laminitas. Esos, mira, esos cursos aparentemente nos falta bastante tiempo. Obviamos algunas cosas, yo estoy obviando algunas cosas, ¿no? Armas y que por cierto sería muy, muy, muy valioso para ustedes. Entonces, estos son los tipos de contadores y estos son las clases de contadores. No confundir. Tipos de contadores. ¿Cuántos son? 2. Escalar y binario. ¿Qué es el escalar? Es cuando las cuentas son desordenadas. ¿Dónde lo aplico? En motores paso a paso. ¿Y qué es el binario? Ah, cuando las cuentas son ordenadas. ¿Dónde lo aplico? En un contador de 0 a 50, de 0 a 99, un reloj digital, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué es el contador asíncrono? El contador asíncrono dice, solo el primer flip-flop recibe la acción del reloj, los demás dependen del flip-flop que lo antecede. Está, contador asíncrono. Solo el primer flip-flop, es este señor, recibe el pulso de reloj. Los demás flip-flops, es decir, el reloj de los demás flip-flops, dependen del flip-flop que lo antecede. O ¿Correcto? sea, o sea, si el primero llega hasta 7, el otro va a continuar. Ah, no, 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 no. Ya, ahí es Entonces, otra cosa. No, no confundir con las cuentas, ¿ya? No confundamos con las cuentas,
que era el tipo de flip-flop, y no contamos aquí, no confundamos, con la activación de los flip-flops para generar las cuentas asíncronas. ¿Correcto? ¿Por qué se llama asíncrona? Porque los demás flip-flops no están conectados a un solo clock. Es decir, acá el primero que se va a activar es esta de acá. ¿Correcto? Depende de la activación de él, va a ser este flip-flop. Sin importar la cuenta, yo puedo tener mi contador acá de 0 a 10. Igual me va a contar 0, 1, 2, 3. Puede ser escalar o puede ser binario, igual me va a contar cualquier cuenta. Lo que va a importar aquí es en qué momento se van a activar los flip-flops. Las salidas de los flip-flops. Porque a nosotros nos interesa la salida, ¿no? Y la salida va a depender de qué? De sus entradas y del clock, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, este primer flip-flop se va a activar su salida cuando este reloj va a ingresar los pulsos. En cambio, este no, ¿no? Este activar dependiendo de este flip-flop de acá. Podríamos llamar flip-flop 0, flip-flop 1, flip-flop 2, del flip-flop 2. Mientras este no activa, acá tampoco hay respuesta, ¿no? Porque para que se active él, tiene que ver algún cambio en esta salida. Entonces, en resumen, un contador asíncrono es que cuando el reloj, el pulso del reloj, no activa al mismo tiempo a todos los flip-flops. Entonces, este va a depender de un flip-flop que lo antecede. ¿Ya? ¿Para, ¿Correcto? para qué me sirve un contador asíncrono? Por ejemplo, Ah, eso va a depender, ¿cierto? ¿Te acuerdas que al iniciar te decía el contador, los contadores, yo puedo generar divisores de frecuencias, ¿cierto? ¿No? A ver, ¿qué parece si? ¿Y qué pasaría si acá, voy a poner acá ahora, al síncrono, ¿ya? Para que lo puedas entender mejor. ¿Y qué cosa es el síncrono? Ah, el síncrono es todos los flip-flops son accionados por un mismo reloj. Mira, aquí está el reloj. Lo activas a él. Al mismo tiempo, lo activas a él, lo activas a este señor. Entonces, tú sabes que los flip-flops van a ver sus cambios en las salidas, ¿cierto? Cada vez que haya, en este caso vamos a asumir, los cambios en los flancos de subida, ¿sí o no? ¿Estamos? Ya. Entonces, mis salidas van a estar por este lado, ¿correcto? Por este lado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, aplicamos los cambios de reloj y en un solo pulso, ojo, en un solo pulso, en un solo cambio, en ese mismo instante, los cambios que van a suscitar en este flip-flop, en este segundo flip-flop y en este tercer flip-flop, en ese mismo instante, aquí voy a ver la presencia, ¿no es cierto?, de las salidas en Q0 ¿no? y en Q2, en ese mismo instante, ¿correcto? En ese mismo pulso de reloj, con ese mismo pulso de reloj, estoy activando a los tres en un solo instante. Es como decir, ¿no? Primero a tres personas, ¿no? Primero llamo a los tres. Entonces, yo estaría ganando tiempo, ¿no? Al llamar a los tres simultáneamente, al activar a los tres simultáneamente. Ahora vayamos a ese circuito, con ese ejemplo. Aquí le aplico el reloj. Primero reacciona este flip-flop. Con la respuesta de él, recién sale la señal y se activa este flip-flop. Con la respuesta de él, sale la señal y se activa a este flip-flop. Pregunta ahora, ¿cuál de los flip-flops
responden más rápido? ¿El asíncrono o el síncrono? Síncrono, pues. El O sea, síncrono, ¿no es cierto? la Porque a diferencia los la diferencia fundamental entre los dos es la rapidez. la rapidez, la activación, ¿no es cierto?, instantánea y simultánea de los flip-flops en un solo pulso de reloj. Porque de aquí hasta aquí habrá demorado un tiempo, ¿no es cierto? De aquí hasta aquí ha demorado otro tiempo. De aquí ha demorado otro tiempo. En total, se demoró, ¿cierto? Se demoró bastante tiempo. Y eso se refleja en las salidas. Y eso lo vamos a ver la siguiente semana, cuando ya trabajamos ya con el diseño de contadores. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las clases del tipo asíncrono, las clases del tipo síncrono y el tipo contador BCD. ¿Por qué se llama contador BCD? ¿Por qué? Porque su máxima cuenta va hasta 9. Es decir, en decimal, ¿no? En decimal. Es decir, va 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nada más que hasta 9. Y ese 9 en binario es, por cierto, 1, 0, 0, 1. Y cuando llega a 9, lo que hace, ¿qué cosa? Regresa a 0. ¿No es cierto? Regresa a 0. Entonces, por eso se llama BCD. ¿BCD qué significa? Código digital binario, ¿cierto? ¿No? Código decimal binario, de 10, ¿cierto? De 10, código decimal binario, BCD. Muy bien, seguramente ustedes han trabajado con estos dos circuitos, ¿ya? Que es el circuito 74192 o el 74193, son contadores binarios, ¿ya? Son contadores binarios del tipo up-down. ¿Qué significa up-down? Son contadores de subida, como también son contadores de bajada. Es decir, cuenta desde 0 hasta 15 y desde 15 hasta 0. ¿Por qué? Porque él solamente tiene 4 salidas. Desde QA, QB, QC y Q. Y tienen para hacer múltiples configuraciones estos contadores. El otro tipo de contador normalmente usado, ¿ya? Es el 7490. Esto se llama contador de décadas. Décadas viene de décimas, de 10, ¿ya? Algo así como un contador BCD, pero no es BCD, sino es un contador de décadas, ¿ya? Y se utiliza para realizar divisores de frecuencia, eso, ¿no? Y acá tenemos la aplicación de contadores 1, ¿cierto? Que se podría ser un reloj digital que cuenta segundos, minutos y horas, ¿no? Y para esto teníamos que trabajar con un contador de tipo binario y no del tipo escalar, ¿cierto? Pero si quiero manejar motores, correcto, motores paso a paso, del tipo bipolar o del tipo unipolar, ¿no? Debo utilizar contadores del tipo escalar porque las cuentas son desordenadas. Muy bien, con esto terminamos. La siguiente semana ya empezamos, esto te he dejado como para poder dejar listo la siguiente semana, ¿ya? Máquinas de estado, y eso se utiliza exclusivamente en contadores, ¿ya? Muy bien, resumen de flip-flops. Tenemos varios tipos de flip-flops, tipo JK, tipo D. Los flip-flops están compuestos por compuestas lógicas con retroalimentación, ¿ya? Tienen una tabla de función, algunos se utilizan para registros, para transferencia de datos, otros se utilizan para contadores, en este tipo como el flip-flop JK, ¿no? En lo que corresponde a contadores, ¿no? Hay dos tipos de contadores. Los contadores de tipo escalar y tipo binario. Hay varias clases. ¿Cuáles son? Asíncrono, síncrono y del tipo BCD, ¿ya? Y máquina de estado queda para la siguiente semana. Nos hemos excedido 10 minutos más. A ver, ¿qué dice? Profe, PLD. Ya. PLD lo vamos a tomar la siguiente semana porque ya entramos a programación. ¿Ya? A programación. No la hagas, Brian, no preguntes. Ya. GAL, sí, vamos a trabajar con el GAL. ¿Ya? Con el GAL
2210, 22.8 también, ¿ya? Con cualquiera de ellos, ¿ya? Muy bien, chicos, gracias por su participación, ¿ya? Y la atención. Siempre los sábados son interesantes, ¿no? En este curso de circuitos o de sistemas digitales, ¿correcto? Siempre interesantes las sesiones. Pero la siguiente semana terminamos máquinas de estado y continuamos con PLDs, ¿ya? Mitad, mitad, vamos a trabajar. Vayan repasando, por favor, PLDs. Por ahí de repente quieren hacer una Hoy, prueba. hoy día vi todas las clases. Bueno, la anterior clase. Para ponerme al día Ah, hoy. excelente, No, excelente. Está bien que digo que te niveles. no me Dale, salían los dale. links. Y recién he Ya, visto la clase. ya, excelente, me parece muy bien, ¿ya? Siempre, por favor, anotando en sus cuadernos, en sus hojitas de apuntes, ¿ya? Porque Ya hay está. muchas cosas que a veces no está en las separatas, pero hablo, ¿no es cierto? Y eso es necesario anotar. Muy bien. Muy bien, chicos, gracias entonces por su participación. Nos vemos el día jueves, ¿verdad? Chao, Jueves. profe. Ya, listos. Jueves en taller no, perdón, sábado. Sábado en sistemas digitales. Ya, listos, hablamos.